Bienvenidos a Beef Beep, el canal donde destapamos lo más impactante del cine. ¿Alguna vez te has preguntado qué películas fueron tan extremas que los gobiernos las prohibieron? Hoy, en este conteo explosivo, te traemos las 10 películas más controvertidas de los años 80, cintas que desafiaron límites, escandalizaron audiencias y enfrentaron censuras mundiales. Desde gore visceral hasta temas religiosos que encendieron debates, quédate hasta el final porque vas a descubrir una película tan perturbadora que su director enfrentó cargos por asesinato. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para un viaje al lado oscuro del cine. Número 10. Silent Night, Deadly Night, 1984. Los años 80 fueron una época dorada para el cine de terror, pero también un periodo donde las sensibilidades podían estallar como dinamita. Empecemos nuestro conteo con Silent Night, Deadly Night, una película que tomó una figura tan querida como Santa Claus y la convirtió en una pesadilla. Dirigida por Charles E. Sellier Jr., esta cinta slasher cuenta la historia de Billy, un joven traumatizado que, tras presenciar el asesinato de sus padres por un criminal disfrazado de Santa, se convierte en un asesino vestido con el mismo traje rojo y blanco. Imagina la escena, un Santa Claus empuñando un hacha en lugar de regalos. La premisa ya suena provocadora, ¿verdad? ¿Por qué fue tan controvertida? La película llegó en un momento donde los slashers estaban bajo el escrutinio público, y la idea de mancillar un símbolo navideño fue la gota que derramó el vaso. Los comerciales de la película, que se emitían en programas familiares como Little House on the Prairie, mostraban a un Santa asesino, lo que desató la furia de padres y asociaciones conservadoras. En Estados Unidos, las protestas fueron tan intensas que la distribuidora TriStar Pictures retiró la película de los cines apenas una semana después de su estreno. Fue censurada en varios países y prohibida en algunos lugares de Europa, como el Reino Unido, donde se la consideró una video nasty. A pesar de esto, la controversia la convirtió en un clásico de culto, generando incluso secuelas. ¿Te atreverías a ver a Santa en su versión más oscura? Número 9. The Evil Dead, 1981. Seguimos con una joya del terror que marcó a toda una generación. The Evil Dead, dirigida por el joven Sam Raimi. Esta película sigue a un grupo de amigos que, en una cabaña en el bosque, desatan fuerzas demoníacas al leer un libro maldito. Lo que hace especial a esta cinta es su mezcla de horror visceral, efectos prácticos innovadores y un tono que oscila entre el terror puro y un humor negro casi caricaturesco. Pero en los años 80, no todos vieron su genialidad. La controversia vino por su violencia explícita. Escenas como la infame violación de una mujer por un árbol poseído demoníacamente fueron un shock total. En el Reino Unido, The Evil Dead fue etiquetada como una video nasty, una lista de películas que las autoridades británicas consideraban obscenas y peligrosas. Fue prohibida en varios países europeos, incluyendo Alemania y Finlandia, donde se consideró que su gore y violencia gratuita eran demasiado para el público. Incluso en Estados Unidos, la MPAA le dio una calificación X, reservada normalmente para películas pornográficas, lo que dificultó su distribución. Sin embargo, su impacto fue tan grande que se convirtió en un ícono del terror, y hoy es celebrada como una obra maestra. ¿Qué tan valiente eres para enfrentarte al Necronomicon? Equipo Beef Beep, esto está que arde. Si te gusta este conteo de películas prohibidas, dale like y suscríbete a Beef Beep con la campanita activada. Estamos apenas en el número 9, y la número 1 te dejará sin palabras. Una cinta que llevó a su director a juicio. Quédate hasta el final para descubrir esta locura. Sigue con nosotros, que lo mejor está por venir. Número 8. Maniac, 1980. Prepárate para una dosis de horror crudo con Maniac, dirigida por William Lustig. Esta cinta slasher sigue a Frank Zito, un asesino en serie que colecciona los cueros cabelludos de sus víctimas para vestir maniquíes. Protagonizada por Joe Spinell, cuya actuación es tan inquietante como fascinante, Maniac es un retrato psicológico de un psicópata que no escatima en sangre ni brutalidad. Los efectos de maquillaje de Tom Savini, una leyenda del género, elevan el gore a niveles casi insoportables. La película fue un problema para los censores desde el principio.
En el Reino Unido, fue incluida en la lista de Video Nasties y prohibida por su violencia gráfica y su tono perturbador. Australia también la vetó temporalmente, y en Estados Unidos, su estreno fue limitado por la controversia que generó. Los críticos la acusaron de glorificar la violencia, especialmente contra mujeres, aunque otros la defendieron como un estudio profundo de la mente de un asesino. Incluso hoy, Maniac sigue siendo una experiencia que no es para todos. ¿Te animarías a ver esta joya del terror psicológico? Número 7. Cannibal Ferox, 1981. Ahora entramos en el terreno del cine de explotación italiano, y Cannibal Ferox, dirigida por Umberto Lenzi, es un ejemplo brutal de este género. La película sigue a un grupo de antropólogos que se adentran en la selva amazónica y terminan enfrentándose a una tribu caníbal. Con escenas de violencia extrema, como desmembramientos y torturas, esta cinta no tuvo reparos en mostrar lo peor de la humanidad. Pero lo que realmente encendió las alarmas fueron las escenas de crueldad animal real, incluyendo la matanza de una tortuga y otros animales, algo que indignó a defensores de los derechos animales. Cannibal Ferox fue prohibida en 31 países, según su publicidad, aunque algunos dudan de esa cifra. En el Reino Unido fue una de las video nasties más notorias, y en Australia y Noruega enfrentó fuertes restricciones. La película fue criticada no solo por su gore, sino también por su representación estereotipada de las culturas indígenas. A pesar de las críticas, su impacto en el género de explotación la convirtió en un clásico de culto. Si buscas algo que te haga cerrar los ojos, esta es la indicada. Número 6. The Last Temptation of Christ, 1988. Dejamos el gore por un momento para adentrarnos en un terreno aún más delicado: la religión. The Last Temptation of Christ, dirigida por Martin Scorsese, es una adaptación de la novela de Nikos Kazantzakis que imagina a un Jesús humano, lleno de dudas y tentaciones. Willem Dafoe interpreta a un Cristo que lucha con su divinidad, incluyendo una secuencia onírica donde vive una vida terrenal con María Magdalena. Esta visión audaz y humana de Jesús fue un terremoto para las comunidades religiosas. La película desató protestas masivas en todo el mundo. En Estados Unidos, grupos cristianos organizaron boicots, y en Francia, una sala de cine fue atacada con cócteles Molotov por extremistas católicos. Fue prohibida en países como México, Argentina e Israel, y aún hoy está vetada en Singapur. La controversia no se limitó a su contenido. Scorsese recibió amenazas de muerte, pero defendió su obra como un acto de fe. Esta película no es solo cine, es un debate filosófico en celuloide. ¿Qué opinas de esta visión de Jesús? Beef Babe, esto se pone intenso. Dale like y suscríbete con la campanita para más conteos épicos. Estamos a la mitad, y la número 1 es una locura que llevó a su director a juicio. Comparte este video con tus amigos cinéfilos, y quédate hasta el final para descubrir la película que revolucionó el cine prohibido. No te despegues, que lo que viene es puro fuego. Número 5. I Spit on Your Grave, 1980. Entramos en la recta final con una película que definió el término explotación en los años 80. I Spit on Your Grave, dirigida por Meir Zarchi. Originalmente titulada Day of the Woman, esta cinta sigue a Jennifer, una escritora que, tras ser brutalmente agredida por un grupo de hombres, busca una venganza implacable. La película no escatima en mostrar violencia sexual explícita ni en las escenas de represalia, que son igual de crudas. Es un viaje al límite de lo soportable, diseñado para incomodar y confrontar. La controversia fue inmediata. Los críticos la acusaron de glorificar la violencia y de ser misógina, mientras que otros la defendieron como un grito feminista contra la violencia de género. En el Reino Unido, fue una de las video nasties más notorias, prohibida durante años. También enfrentó censuras en Canadá, Australia y Noruega, donde se consideró que sus escenas eran demasiado perturbadoras. La película sigue generando debates. ¿Es explotación pura o un comentario social audaz? Una cosa es segura, no deja a nadie indiferente. ¿Qué lado tomarías en este debate? Número 4. Calígula, 1979, estrenada ampliamente en los 80. Aunque técnicamente se estrenó en 1979, Calígula, dirigida por Tinto Brass y producida por Bob Guccione,
tuvo su mayor impacto en los años 80 debido a su distribución internacional. Esta épica histórica sobre el emperador romano Calígula, protagonizada por Malcolm McDowell, mezcla drama histórico con escenas explícitas de sexo y violencia. Financiada por la revista Penthouse, la película incluye material pornográfico añadido sin el consentimiento del director, lo que la convirtió en un escándalo instantáneo. Calígula fue prohibida en países como Canadá, Australia y el Reino Unido, donde las autoridades la consideraron obscena. En Estados Unidos, las proyecciones fueron interrumpidas por redadas policiales. Las protestas vinieron tanto de grupos conservadores como de críticos que la veían como un exceso sin sentido artístico. A pesar de su reparto estelar, que incluía a Helen Mirren y Peter O'Toole, la película sigue siendo un símbolo de exceso. ¿Es una obra maestra incomprendida o un desastre glorificado? Tú decides. Número 3. A Clockwork Orange, 1981, reestreno y controversia en los 80. Stanley Kubrick no necesita presentación, pero su obra maestra A Clockwork Orange sí merece un lugar en este conteo por el caos que desató en los años 80. Basada en la novela de Anthony Burgess, la película sigue a Alex Delarge, un joven delincuente obsesionado con la violencia y la música clásica, que es sometido a un experimento psicológico para curar su conducta. La mezcla de violencia estilizada, temas de libre albedrío y una banda sonora inolvidable la convirtió en un clásico, pero también en un imán para la censura. Aunque estrenada en 1971, su impacto en los 80 fue enorme debido a los reestrenos y la llegada del video doméstico. En el Reino Unido, la película fue retirada del mercado por el propio Kubrick tras recibir amenazas y críticas por supuestamente inspirar crímenes reales. Fue prohibida en Irlanda y enfrentó restricciones en Singapur y Sudáfrica. La escena de la ultraviolencia y el tratamiento de temas como la violación y la manipulación estatal fueron demasiado para muchos gobiernos. A Clockwork Orange no solo es cine, es una provocación que sigue resonando. ¿Crees que Kubrick fue demasiado lejos? Babe, llegamos al top 3. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. La número 1 es una cinta que llevó a su director a un juicio increíble. Comparte este video y quédate hasta el final para conocer la película que marcó la historia del cine prohibido. No te muevas, que esto está en su punto más caliente. Número 2. Faces of Death, 1980. Prepárate para una de las cintas más infames de la historia, Faces of Death, dirigida por John Alan Schwartz. Esta película se presenta como un documental que explora la muerte en todas sus formas, desde accidentes reales hasta ejecuciones y rituales macabros. Sin embargo, gran parte de su contenido es ficción, con escenas escenificadas diseñadas para parecer reales. La mezcla de imágenes auténticas, como autopsias, con recreaciones sangrientas, como sacrificios animales, creó una experiencia que engañó a muchos espectadores, haciéndolos creer que todo era real. La película fue un éxito en el mercado de VHS, pero también un imán para la controversia. Fue prohibida en Australia, Nueva Zelanda y varios países europeos, donde se la acusó de promover la violencia y el morbo. En el Reino Unido, fue una video nasty por excelencia, y en Estados Unidos, los grupos conservadores la señalaron como una amenaza moral. La pregunta que dejó Faces of Death es simple pero inquietante. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a mirar? Esta cinta no es para corazones débiles. Número 1. Cannibal Holocaust, 1980. Llegamos al primer lugar y no hay película más controvertida en los años 80 que Cannibal Holocaust, dirigida por Ruggero Deodato. Esta cinta italiana de explotación sigue a un equipo de documentalistas que desaparece en la selva amazónica mientras filma a una tribu caníbal. La película, presentada como metraje encontrado, combina un estilo hiperrealista con violencia extrema, incluyendo asesinatos, mutilaciones y violaciones. Pero lo que realmente la hizo infame fueron las escenas de crueldad animal real, como la matanza de una tortuga y un mono, que indignaron a Binder audiencias y activistas. La controversia alcanzó niveles históricos. En Italia, la película fue confiscada y Deodato fue arrestado bajo cargos de obscenidad e incluso sospechas de haber filmado asesinatos reales. El director tuvo que demostrar en corte que los actores estaban vivos,
un proceso que marcó la historia del cine. Cannibal Holocaust fue prohibida en más de 50 países, incluyendo el Reino Unido, Australia y Noruega, y sigue vetada en algunos lugares. Su influencia en el género del metraje encontrado es innegable, inspirando películas como The Blair Witch Project. Pero su legado es un recordatorio. El arte puede cruzar líneas que no todos están listos para aceptar. ¿Te atreverías a verla? Eso es todo, equipo Beef Beep. Estas 10 películas prohibidas de los 80 rompieron tabúes y desafiaron al mundo. Cannibal Holocaust nos mostró hasta dónde puede llegar el cine. En Beef Beep seguiremos explorando el cine más salvaje. Nos vemos en el próximo video.